Hablar de cáncer es hablar de un término que engloba a más de 150 tipos de enfermedades que tendrían una característica en común: una división celular descontrolada que formaría un nuevo tejido que tendría la capacidad de invasión. Ello es el cáncer. Lamentablemente, cuando hablamos de cáncer solo pensamos en cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de estómago o cáncer de pulmón. Sin embargo, ¿sabía usted que existen más de 150 tipos de cáncer y que lamentablemente no son solo las personas mayores las que pueden sufrir de esta enfermedad? En una reciente publicación de este 4 de enero 2023, las noticias estarían apuntando el lamentable fallecimiento de una influencer de 20 años en España, quien habría fallecido por el sarcoma de Ewing, un cáncer que se presenta generalmente en jóvenes y adolescentes. ¿Qué es el sarcoma de Ewing? Y lo más importante, ¿cómo podemos nosotros conocer esta enfermedad para poder hacer, si es posible, un diagnóstico precoz? En este video vamos a compartir los hallazgos y, lo más importante, el conocimiento del sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer importante a tomar en cuenta, sobre todo que podría afectar a adolescentes y a personas jóvenes. Daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre el sarcoma de Ewing. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta en relación a lo que significa el cáncer es que el cáncer es un término que englobaría a más de 150 tipos de enfermedades. Enfermedades que tendrían la característica en común en donde existiría la alteración en la división celular. Como nosotros entenderemos, todo organismo vivo superior, hablando de plantas, animales y sobre todo el hombre, estaría formado por una unidad básica fundamental conocida como la célula. Las células tienen la característica de dividirse para que de esta manera podamos nosotros crecer, para que de esta manera un individuo se desarrolle y sobre todo se reparen tejidos. Y existiría un equilibrio entre la división celular y la muerte celular. Y de esta manera el número de células estaría determinado de manera genética. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las células empiezan a dividirse sin control o sin un estímulo previo? Esta situación lleva a un caos, lleva a una alteración de la división celular y formaría un nuevo tejido, término que hace referencia al acúmulo de células. Este tejido nuevo se llamaría neoplasia, término que hace referencia a tejido nuevo. Cuando la neoplasia tiene un comportamiento invasivo, a ello se le conoce como cáncer. El cáncer se puede originar donde exista una célula, es decir, cualquier tipo de célula en los diferentes tejidos puede tener el comportamiento en donde no controle su división celular y ello conlleve a la formación de un cáncer. Podemos tener cáncer a nivel de la piel, a nivel de los órganos del aparato digestivo, podemos tener cáncer en las células del pulmón, cáncer a nivel de lo que significa el sistema nervioso o cualquier otra parte del cuerpo. Uno de los tipos de cáncer que nosotros debemos tomar en cuenta es el cáncer que se puede formar a nivel de los huesos y a nivel del tejido blando conectivo. A ello se le conoce como sarcoma. La situación hoy en día estaría, sobre todo en las noticias, dado que una joven de 20 años en España habría fallecido este martes 3 de enero 2023, donde habría compartido a través de redes sociales lo que ha significado el día a día de su enfermedad. Una situación importante a mencionar. Según una reciente publicación de este 4 de enero, se hacía referencia sobre el sensible fallecimiento de Elena Huelva, una joven española de 20 años que visibilizó en redes sociales su batalla contra el cáncer. Es importante mencionar que la publicación haría referencia como Elena Huelva, una joven de Sevilla de 20 años, quien en el 2019 se le había diagnosticado de sarcoma de Ewing, un raro tipo de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando o alrededor de los mismos. Durante casi 4 años, la joven influencer habría cobrado más notoriedad en redes sociales, en donde compartía sobre su enfermedad a cientos de miles de seguidores. Habría sensibilizado también sobre la urgencia de que se dediquen más recursos para la investigación contra el cáncer. Es importante mencionar que el impacto que ha tenido su testimonio habría quedado reflejado en las numerosas muestras de cariño, admiración, dolor y gratitud
que habrían inundado las mismas redes sociales cuando la familia habría anunciado su muerte este martes 3 de enero 2023. Datos importantes a conocer. Una joven de Sevilla, en España, comentaba a través de redes sociales sobre un tipo de cáncer que nosotros debemos mencionar, y es hablar sobre el sarcoma, un tipo de cáncer que podría presentarse en jóvenes y adolescentes. Es importante mencionar que el cáncer no respeta edad, no respeta género, no respeta condición social ni condición económica. Cualquier persona está en riesgo de desarrollar un cáncer y el objetivo es estar informado para hacer un diagnóstico precoz. Existen algunos tipos de cáncer en donde existiría una lesión precancerosa, es decir, una situación que de manejarse de manera oportuna podríamos evitar un cáncer. Por ejemplo, a nivel del cuello uterino, el virus papiloma humano es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. La vacuna contra el papiloma humano podría disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino. A nivel del estómago, por ejemplo, conocemos la bacteria Helicobacter pylori, que tratada de manera oportuna podríamos evitar un cáncer de estómago. Igualmente a nivel del hígado, la cirrosis hepática o sobre todo el virus de la hepatitis, que podría ser virus de la hepatitis B o C, que serían los que causan generalmente infección crónica, podrían causar un cáncer de hígado, en donde controlando de manera oportuna, con medidas de bioseguridad, podríamos evitar el desarrollo de este tipo de cáncer. Sin embargo, existen otros tipos de cáncer en donde no existiría una lesión precancerosa, y esto estaría asociado sobre todo a un factor genético. Y la pregunta, ¿qué son los sarcomas? Los sarcomas es la referencia o la nomenclatura que se le daría al tipo de cáncer que se origina o en los huesos o en los tejidos de sostén o tejidos conectivos. El sarcoma hace la referencia a un cáncer que se origina en las células de los huesos o en los tejidos de partes blandas tales como el tejido de las articulaciones, el tejido muscular o el tejido graso. Situación importante a tomar en cuenta. Con respecto a la definición de los sarcomas, es importante mencionar que son una variedad poco común de cáncer que aparece en los huesos o en los tejidos como músculos o nervios o grasa. No superan el 1% de todos los tipos de cáncer y es importante que se presentan generalmente en edades jóvenes. Si bien es cierto, existen más de 150 variedades de sarcomas reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Entre ellos, algunos tendrían características especiales como el sarcoma de Ewing, una neoplasia maligna agresiva que nosotros debemos tomar en cuenta. En relación al sarcoma de Ewing, es importante conocer que este tipo de cáncer afecta sobre todo a personas jóvenes entre los 16 a 20 años. Es una enfermedad bastante agresiva, por lo cual siempre se busca el diagnóstico a tiempo para poder dar una mejor oportunidad de manejo y control al paciente. El sarcoma de Ewing recibe su nombre debido a James Stephen Ewing, un patólogo de Estados Unidos, quien lo habría descrito por primera vez y que comienza en los huesos o en el tejido que los rodea. Es un tipo raro de sarcoma que suma un 14% de los diagnósticos del cáncer de hueso. La enfermedad afecta principalmente a adolescentes y jóvenes, y es importante tomar en cuenta que los síntomas de esta enfermedad se caracterizan por o bulto o hinchazón, una temperatura alta persistente, cansancio y pérdida de peso involuntario. Hay muchas personas que cursan con una fractura, siendo ese el motivo del diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico y sobre todo evidenciando la lesión, es muy importante hacer una biopsia para con ello confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento que podría ser la combinación de una cirugía, radioterapia y sobre todo quimioterapia. El sarcoma de Ewing generalmente es un cáncer muy agresivo que manda metástasis en las fases muy tempranas, por lo cual un diagnóstico a tiempo y el manejo oportuno daría mejor opción de control de este tipo de cáncer. Es importante mencionar que los sarcomas son unos tipos de cáncer bastante agresivos y que no existiría una lesión precancerosa o previa que podría advertirnos sobre ello. En una investigación que se dio en el 2020, se habría determinado que existiría un gen asociado a este tipo de cáncer. La Universidad de St. John de Deu, en colaboración con el Centro de Regulación Genómica, investigadores habían descrito que el gen RINC1B era crítico para el desarrollo del sarcoma de Ewing. Sin embargo, también habría encontrado al gen EWSR1 en el cromosoma 22 que, fusionándose con el gen FLI1 del cromosoma 11, daba el riesgo para el desarrollo del sarcoma de Ewing. Un dato importante que nosotros debemos considerar.
Es por ello que esta investigación revelaría que un diagnóstico genético podría ayudar a hacer un diagnóstico oportuno de este tipo de cáncer. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde las noticias revelaban sobre el sensible fallecimiento de una joven de 20 años en España, quien habría padecido de sarcoma de Ewing, una neoplasia maligna poco frecuente que afectaría generalmente a adolescentes y jóvenes. El sarcoma de Ewing es un tipo de sarcoma que generalmente se localiza a nivel del hueso o a nivel de los tejidos alrededor del hueso y que lamentablemente tiene un diagnóstico tardío, por lo cual el pronóstico de la enfermedad es bastante malo. Es muy importante considerar que ese tipo de cáncer se presenta en personas jóvenes y un diagnóstico oportuno, y sobre todo tomando en cuenta que los síntomas de la enfermedad serían dolor, tumor, sensación de alza térmica y muchas veces fracturas patológicas, podría ayudar a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Una investigación del 2020 habría descrito que el gen EWSR1 del cromosoma 22 en unión con otro gen del cromosoma 11 podrían ser el factor de riesgo importante a tomar en cuenta en esta enfermedad. El diagnóstico oportuno y sobre todo el conocimiento de esta enfermedad podría ayudar a hacer un diagnóstico oportuno. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.